Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a por la quinta edición de Desde la Izquierda, este programa que patrocina Líneas Rojas. Y hoy hemos cambiado de formato. En vez de hacerlo en el formato habitual de estudio, lo estamos haciendo en formato Bertín Osborne, ¿cómo se llama este formato? Formato de en casa y haciendo una barbacoa, aquí con los compañeros, que es la mejor forma de que a la hora de hacer tertulia pues la gente se explaye muchísimo mejor. Y en tanto que está hoy en mi casa, yo solamente hoy quería daros la bienvenida a cada uno de vosotros, a Julio, a Vicente, a Benito y a Sandra, que es nuestra presentadora, y decir que Sandra, como siempre, es la conductora del programa y os dejo en buenas manos. Yo me voy a hacer la barbacoa porque después, en cuanto acabemos de la entrevista, seguiremos comiendo. Naturalmente. Aprovechando el comentario, pues hago una broma, ¿no? Que se nota que es a la izquierda porque la dimensión de la casa, de las casas que va a Bertín Osborne, está mucho más chiquitita. pero nosotros somos izquierda, humilde, trabajadora y todo eso. Bueno, Javier, pues muy bien, encantada. Pues venga, os dejo en manos de Sandra. Muchas gracias. Bueno, amigos, hoy estamos de enhorabuena, estamos muy contentos porque hemos logrado cuadrar las agendas de estas personas maravillosas que son conocidos por todos nosotros, sobre todo los que seguimos la línea fuerte luchadora contra el nacionalismo radical que nos persigue hace mucho tiempo en Cataluña. Y bueno, tengo el honor, a todos los conocía, menos a Benito. Benito, es un placer, qué alegría, ha sido muy bonito, aparte que conoce muy bien Latinoamérica y ya me gusta. Tenemos a nuestro querido Vicente Serrano, que ya nos ha acompañado en el programa. La verdad es que, Vicente, no te voy a presentar porque ya hay muchos registros, pero bueno, esperamos que nos hables un poquito hoy de cómo va la guerrilla desde el último día que nos vimos. Y Julio también es entrañable, amigo, colaborador, y siempre estamos muy contentos de que estés aquí. Yo creo que tampoco necesitas presentación. Me parece que eres ingeniero industrial. Sí. No, me lo ha cantado. Pues bueno, es un luchador sobre todo contra el soberanismo. Y bueno, siempre han dado la cara sin miedo, con valentía, y eso es muy importante y es realmente lo que nos falta en Cataluña en este momento. Bueno, y para entrar ya en detalle, quería que me explicarais un poquito la historia del Foro Babel. ¿Quién se anima a explicarme cómo se constituyó, cómo se gestó? Julio. El Foro Babel es un derivado de las tertulias que se organizaron en Mogambo, que era un entorno, un encuentro de los sectores de izquierda que participábamos de la Asociación por la Tolerancia, que ha sido uno de los principales núcleos que se empezaron a plantear el reto de darle al nacionalismo catalán, es decir, al catalanismo, la respuesta adecuada. El Foro Babel nació de ese proceso porque las tertulias de Mogambo se diseñaron para convocar una serie de intelectuales de la sociedad catalana para que se empezara a reflexionar sobre el proyecto nacionalista catalán, es decir, el proyecto del catalanismo. El Foro Babel nació en la Casa de Cultura, el Centro de Cultura Contemporáneo, que fue el marco que acogió un acto espontáneo. Yo creo que fue Julio, mientras tanto. No, estaba Miguel Riera ahí también. Miguel Riera es de Viejo Topo. Pero el que le dio el concepto de Foro Babel, Julio Capella. Sí, porque teníais una exposición sobre José Ramón Capella, que plantó el concepto de Foro Babel, ¿no? Yo creo que muy bien escogido por las connotaciones que tiene míticas en la historia de Babel y tal, ¿no? Y a partir de ahí emergió un poco más, con más cara externa, el Foro Babel.
Benito, aquí entras tú porque eres Sí. uno de los protagonistas, porque sin Mogambo no hubiese existido el Foro Babel, ¿no? O sea, ahí se gesta, se empieza, y bueno, yo tengo varias preguntas. Sí. Una de ellas es que me expliques primero cómo se gestó, y segundo, qué repercusiones ha tenido para ti, siendo un hostelero muy reconocido y llevando un negocio muy importante, el que hayas prestado, aparte abiertamente, porque había gente que lo hacía, pero muy pocos valientes se atrevían realmente a dar la cara. Explícanos un poco. A ver, yo te explico. Mogambo estaba en Premià de Mar. Su origen era exactamente un lugar donde al mismo tiempo que se exponía obra de arte, se hacían determinadas actividades de tipo cultural, conciertos, y al mismo tiempo se servían copas, se pinchaba música, en fin, era un centro con una actividad muy diversa, ¿no? Y efectivamente fue el lugar también apropiado, tal y como estaba la situación, para organizar las primeras tertulias, pero sobre todo dirigidas a gente de izquierdas. Es decir, no, en realidad en todas las tertulias que se hicieron en Mogambo no vino más que gente situada ideológicamente en el sector de la izquierda. Viejo Topo, Ajo Blanco, gente de comisiones obreras de toda la vida, históricos, filósofos, dijéramos literatos como Carlos Tría, gente que se dedicaba a la literatura, etc. Incluso gente que luego después ha seguido militando en otros campos de la izquierda, pero que no ha asumido o no asumió en su día los planteamientos del Foro Babel. Y eso fue el origen. Ahí estuvimos elaborando, dijéramos, un discurso que pudiera ser reconocible por los sectores de izquierda, que fuera desde el punto de vista depuradamente laico, es decir, nada identitario, y pudiera incorporar cada vez más agentes que se sentían de izquierda, pero al mismo tiempo desamparados por la intervención de las fuerzas de izquierda, particularmente el PSC, cuando hablamos sobre todo del PSC en aquellos momentos. Entonces ahí es donde era se el gesta. final del PSUC y el PSC. Efectivamente. Entonces, Sí, porque vosotros estabais en PSUC, ¿no? Sí, yo era del PSUC, sí. Él era del PSC, y ahí había un refrito, creo que el de Viejo Topo, Miguel Riera venía también del SUC, había gente muy diversa, ¿no? Pero todos, insisto, que en el abanico de la izquierda. ¿Qué problemas tuvo después? Bueno, fue curioso porque cuando empezamos las tertulias, mi hija me avisó, me dijo que había oído en un programa, en un informativo de TV3, dice, alguien que se quejaba, alguien del régimen, que se quejaba de la presencia de tertulias en bares de Cataluña. Lo cual, fíjate, si éramos un poco, por lo menos yo era bastante ingenuo, que pensé, hombre, no debemos ser los únicos, ¿no? Ahí empieza a proliferar tertulias en los bares de Cataluña donde ponen en jaque o en crítica al nacionalismo. Pues no, éramos los únicos, éramos realmente los únicos. ¿Qué se derivó de ahí? Bueno, se derivó, entre otras cosas, bueno, en positivo ya lo sabemos, ahí se derivó el Foro Babel, etc. Y supongo que un discurso imparable de crítica al nacionalismo, de la cual obtenimos frutos muy diversos, ¿no? Pero en cualquier caso que está presente en la sociedad catalana. Pero también se derivó una actitud represiva. Sufrí yo en particular la presencia de los mozos de escuadra de forma sistemática, denuncias, tuve que procedimientos de contencioso administrativos, es decir, hubo una situación de singular castigo hacia Mogambo en varias ocasiones. Y en algunos lo ganamos, mi mujer, que es abogada, dijéramos, ganó algunos de los procesos, y en otros acabé pagando, sencillamente. Increíble. Sí. Increíble, pero cierto. Sí. Vicente, Bueno, tu incorporación. mi incorporación a Mogambo es tardía. Yo llego cuando ya tal vez ya está montándose, ya se ha montado el Foro Babel. Estoy en las últimas tertulias de Mogambo, que ya ni siquiera se hacían en Premià, ya se están haciendo en algunos sitios en Barcelona. Sí. Y luego me incorporó también a Foro Babel. Ya se había publicado el primer manifiesto, y el cero, por decirlo de alguna manera. Hay tres manifiestos. El cero, por decirlo de alguna manera, que es un artículo firmado por Felipe Romera, Miguel Candel y Francesc de Carreras, quiero recordar. Se había publicado el primero y yo me incorporo con el segundo, de alguna manera. No estaba todavía. ¿Francesc no estaba? Francesc y Miguel no estaban. Miguel no, pero Miguel es posterior. Pero en el cero firma. Lo que yo llamo documento cero, ¿Firmó el cero? sí, lo firman ellos tres.
Sí, bueno, no te preocupes, igual. lo revisamos, no hay problema. No, porque Miguel me hace mucha gracia porque fuimos compañeros de instituto. Sí. Estuvimos exactamente en la gestión, yo no firmé, tengo que decirlo, pero en la gestión del 2300 sí. estaba con Federico, Sí, estaba en el mismo instituto. Y Miguel no firmó eso. Miguel ni yo tampoco. Tú tampoco. Yo tampoco, todo hay que decirlo. Sí. No lo veía claro. Yo estaba entonces, era responsable de organización del PSU de Cataluña, Santa Coloma de Gramenet, y me creaba una situación como muy conflictiva. Sí. Pero sí que estuve al tanto. Y Miguel no lo firmó, que era entonces... Sí, fue un conflicto que hubo ahí también entre Topo y Ajo Blanco. También. Sí, son historias, pero interesantes. De todas maneras, yo me incorporo tarde porque yo realmente retorno a Cataluña desde Mallorca en el 94 y es cuando ya me empiezo a preocupar después de volver aquí y me fui en el 80 y algo, 86, y cuando vuelvo a Cataluña yo veo que lo de la normalización estaba cada vez peor, que ya la situación en Cataluña ya empezaba a ser preocupante. Y supongo que por otros problemas personales, tener un hijo, toda una serie de cosas, hace que empieces a tomar conciencia de los problemas. Y de alguna manera encuentro en Foro Babel el sitio adecuado para poder empezar a trabajar. Sí, es un poco y sobre todo, yo lo que quisiera decir de alguna manera es que los manifiestos del Foro Babel tienen plena vigencia. Yo creo que te los lees actualmente y dices, es de lo mejor elaborado que ha habido sobre la problemática de Cataluña y que esa es la base de todo un movimiento que ahora se ha diversificado, se han generado partidos, ha habido frustraciones, se han generado muchas asociaciones, pero de alguna manera Foro Babel está en la base de todo lo que en la izquierda se puede criticar a nacionalismo. Y eso es lo más importante de Foro Babel. Bueno, ha dejado una huella. Yo le quería preguntar a Julio también sobre por qué Foro Babel tuvo o tiene tanta repercusión, porque, por ejemplo, en Sociedad Civil Catalana todavía se habla de Foro Babel y de sus tratados, de sus primeras líneas, y por qué tuvo tanta repercusión. Supongo que debió ser la suma de todas estas mentes, de todo este hartazgo que había y sobre todo la solitud que tenían las personas, porque sentíamos esto en casa pero no podíamos decirlo, aparte no nos dimos cuenta. Muchos nos encontramos en un pozo y encontrar Foro Babel, la verdad es que fue muy gratificante, ¿no? Yo creo que el acierto de Foro Babel en aquel momento fue convocar a una serie de intelectuales reconocidos ya dentro de la sociedad catalana y española, porque los que inicialmente detectamos el problema, y quiero romper una lanza aquí en favor del manifiesto de los 2300, que son los que realmente inician el primer paso en un momento muy difícil, muy a contracorriente y con una lucidez que hay que seguir reconociéndoselo. El Foro Babel retoma eso a partir de las vivencias ya de otras personas, de muchos de los que firmaron el manifiesto de los 2300 se fueron de Cataluña. Entonces, de los que quedamos aquí, se percibió, quizás no de una forma muy reflexionada, pero sí muy intuitiva, que ante el silencio al que nos abocaba el catalanismo imperante, hacía falta poner de nuestro lado una serie de intelectuales reconocidos a los que el catalanismo no pudiera poner en cuestión. Entonces yo creo que se tuvo ese acierto, esas voces ya no pudieron ser silenciadas por el poder dominante y empezó a tener una cierta proyección. Así como los 2300 fueron apagados, expulsados y apagados e ignorados, a partir del Foro Babel se pudo empezar a poner foco a este tema. Yo creo que ese fue el acierto. Tenía sus costes, tenía sus costes porque los intelectuales, se abrió mucho el abanico ideológico,
para tener un... Piensa que había una persecución al profesorado, por ejemplo, yo senté, creo que fui uno de los pocos que senté al director general de Enseñanzas Medias, Martínez Cayén, hoy ya difunto, lo senté en el banquillo, efectivamente, y acusado de la persecución a la que me había sometido, por la que fue expedientado varias veces, ¿no? Pero más allá de mi... Cuando hablas de la arqueología, de la estructura esta de Foro Babel, es importante, dijéramos, describir un poco el ambiente absolutamente sórdido en el que nos movíamos en aquellos momentos. La gente olvida con mucha facilidad, pero los que tuvimos una biografía, dijéramos, en la que estábamos buscando, como Diógenes con el candil, algo en el que nos reconociésemos, era complicadísimo, porque el único discurso que entonces se aproximaba a algunos de los planteamientos que podíamos tener no nacionalistas o incluso antinacionalistas, estaba gestionado por gente muy montaraz, muy de derechas, muy casposa. Como Rovira. Entonces, sí, efectivamente ahí no me podía reconocer en ellos, ¿no? Claro. Fíjate lo difícil, lo complicado que decir, bueno, quiero encontrarme con gente que piense como yo en términos laicos, de progreso, de proyectos no nacionalistas, de que denuncie exactamente la catadura y la naturaleza reaccionaria, totalitaria del nacionalismo, el peligro que supone, el balance histórico que ha supuesto en millones de pérdidas de vidas humanas, incluso y de retroceso social, económico y político y cultural, la persistencia del nacionalismo en nuestra cultura. Entonces, era difícil encontrarse. Eso sirvió, Mogambo sirvió para eso. Es decir, para que nos encontráramos y empezáramos a dibujar solo un esquema en el que la izquierda debiera tener una cabida con un discurso absolutamente demoledor hacia el nacionalismo. Y de ahí parte esa convocatoria que hicimos a diferentes sectores más o menos sensibilizados en torno a ese discurso, que acudieron en masa, es verdad, todo hay que decirlo, con un éxito, en fin, extraordinario. Nunca pensé, fue pasando digamos, mucha gente por esas una tertulias. Convocatoria de Mogambo, porque lo hacíamos desde la titularidad de Mogambo en el CCCB, podía tener ese éxito de convocatoria. Fue una iniciativa a contracorriente. En aquel momento el relato simbólico de la izquierda era liberación nacional, liberación de clase, sí. dos caras de la misma moneda. Sí, pero... Se identificaba las dos liberaciones en la misma moneda. Sí. Esa es una construcción ideológica muy dogmática que respondía a una interpretación del internacionalismo soviético, de la lucha antiimperialista. Pero que persiste todavía. Es un problema, es un problema. Las dos cosas que decís. En la izquierda oficial sigue persistiendo esa idea de nacionalismo progresista frente a una crítica al nacionalismo que parece ser que tiene que ser de la derecha. Haciéndole única en Europa. Exacto. O sea, haciéndole única a Europa. Claro, es una único. izquierda más original. Bueno, y atípica. en Europa tenemos a Die Link que está apoyando a los nacionalistas. Sí, bueno, llamativo. algún Bueno, exótico, conecta con la izquierda identitaria. Pero date cuenta, esa que sí, pero está que gestionando... y a la vez nos pasa otra cosa. Sigue habiendo una mayoría que entiende que todo lo que es contrario al nacionalismo es de derechas. Entonces la izquierda todavía está poco socialmente o a nivel mediático, todavía no tiene la suficiente presencia. La crítica de la izquierda al nacionalismo no tiene la suficiente presencia mediática hoy día. Estamos trabajándolo, ha cambiado mucho, muchísimo. ha cambiado, pero todavía, si tú te das cuenta, Muchísimo. la mayoría todavía sigue marcando el ritmo. Nos Bueno, olvidamos. tenemos un partido que se llama Esquerra Republicana. Claro. Ya, bueno, sí, no, claro. Ya, Dices, pero no es que es ni de Esquerra ni esto- republicano. Son los resabios carlistas. Puro carlismo, carlistas, exacto. ¿no? Anteayer fueron carlistas, ayer fueron franquistas y hoy sin ninguna solución de Efectivamente. continuidad siguen siendo Lo mismo de siempre. Pero es absolutamente. cuestión de sacar el diccionario, no Claro. es tan difícil, ¿no? Ya, Leer pero la ¿Qué definición de la diccionario? izquierda. ¿Qué diccionario? Claro, porque todos los diccionarios ¿No? están. Es que cada ¿De lengua quién? tiene su Depende diccionario de quién y tiene. atribuye a las mismas palabras Valores Diferentes distintos. connotaciones. elementos distintos. Claro, no es lo mismo hablar de República Catalana No que es lo mismo de decir República Española. catalanismo y buscar en el diccionario de la Real Academia que catalanismo y buscar en el diccionario de del Instituto de Estudios Catalanes. Ah, lo buscaré. Son qué buena cosa. conceptos distintos. Sí. De todas maneras, una cosa que solemos olvidar porque ha sido un proceso muy contradictorio, es que no se olvide que hay un partido no nacionalista, abierta, clara, definidamente no nacionalista, que ganó las elecciones.
Lo Sí. digo porque lo tengamos en cuenta. Es Ya. decir, el discurso se ha Calado. instalado en la sociedad. Luego podemos entrar en las conjeturas de si ese partido que ganó las elecciones Claro, claro. fue lo suficientemente coherente como para Te llevarlo refieres a Ciudadanos. naturalmente, Claro. ganó hace las elecciones. Y ganó las elecciones sobre la base de un discurso previamente elaborado Crítico desde el al punto de vista nacionalismo. de la Y crítica desde un al punto de vista transversal y lo en ganó, aquel momento. y ganó. Otra cosa es que se rentabilizase, se hiciese bien. Bueno, o se ganó a hiciese- costa de que el PSC siempre ha mantenido su tibieza. Ya, Porque pero eso es el arma yo arrojadiza de nunca hubiera Ciudadanos. pensado, 5 años atrás de haber ganado las elecciones, jamás pensé que alguien que se instalase en un discurso no nacionalista en Cataluña pudiera ganar las elecciones. Era un momento también de mucho cansancio. Yo recuerdo que fue ese momento álgido en que las familias estaban rotas, que el novio yo me peleaba con un novio que era para allá, o sea, era tremendo. Y supieron hacer muy buen marketing este partido y bueno, y supongo que algunas cosas se hicieron bien. Lo que pasa es que no se mantuvo realmente a donde iban y la deriva y ya sabemos todo lo que ha pasado. Pero sí que realmente nos damos cuenta que hay un espacio muy grande para retomar este discurso y que realmente estamos huérfanos de una izquierda no nacionalista que hable claro, que se atreve a decirlo y que se atreva también a explicarlo, porque cuando yo por ejemplo que soy miembro de la Junta de Sociedad Civil Catalana y soy de izquierdas y muy profundos, aparte tengo familia, bueno, mi primera foto que tengo en la vida es mi madre conmigo de 9 meses en una tanqueta de estas de la policía porque son sindicalistas. Entonces, claro, a mí me dicen, pero ¿cómo puede ser de sociedad civil catalana? Porque aún está mal visto el que como si fuese un rechazo a Cataluña, y es todo lo contrario, es el amor más grande que sentimos por Cataluña, pero no hemos sabido explicarlo de alguna manera. Y como ya estamos un poquito en el tiempo, José, ¿cómo vamos de tiempo? 20. Ah, no, tenemos tiempo, qué bien. Pero quería que entrara un poquito en materia, dejando ya el Foro Babel y el inicio, en cómo veis el futuro, creéis, y mi pregunta de siempre, Vicente, ya sabes que siempre hago, ¿hay agua en la piscina? Tenemos esperanza, ha habido ciertos movimientos, está gestándose aire con muy buena acogida. Hace poco estuvimos en Madrid también haciendo una especie de introspección, de alimentario, de cómo podíamos obtener respuesta y era realmente satisfactoria, pero no sé, yo soy muy soñadora y me gustaría que vosotros me dijese si realmente hay posibilidades. Venga. Benito. No, Julio. No, a ver, yo, Julio, es el que para más... coger el símbolo, yo creo que hay agua en la piscina. Es decir, hay condiciones sociológicas, socioculturales, objetivas, para que en Cataluña se plantee otro tipo de política. Hay agua en la piscina, pero la piscina se está vaciando. El proceso no va a parar, no va a parar. El proceso es un diseño de largo alcance, en donde ya hay una burguesía. El paso que dieron en el 2011 es decisivo. La burguesía, la alta burguesía, ha decidido apostar ya por la independencia, que hasta ese momento no lo había hecho. Pujol nunca reivindicó la independencia, pero una serie de circunstancias socioeconómicas, la crisis del 2008, la necesidad de entrar en el Parlamento de las máximas autoridades con helicópteros, las calles tomadas por el movimiento que reivindicaba mejoras sociales, eso le hace tomar conciencia a la burguesía de que la próxima reivindicación la tenían que protagonizar ellos, no podían dejarla en manos de los que estaban en la Plaza Cataluña, y poner en marcha ya el proceso de soberanía y de independencia. Agua en la piscina hay, la piscina se está vaciando, fruto de la ideologización de la escuela, de la actuación de los medios de comunicación, impresentable.
TV3 es un aparato de propaganda goebbeliano de libro, y entonces a medida que las generaciones adoctrinadas por el sistema educativo, inmersivo y tal, vayan ocupando ya los puestos de responsabilidad de la sociedad y acaben siendo jubilados, el catalanismo lo tiene claro, está preparando el segundo embate por desbordamiento de las instituciones, por desbordamiento de la realidad. Cuando ya los inmersionados lleguen a jubilarse, el panorama será muy difícil, incluso ante un eventual uso de la fuerza. Yo soy un poco más, Menos catastrófico. sí, un poquito menos. Creo que era Ortega. Bueno, el problema es, De la conllevancia. sí, ya es secular la situación del nacionalismo en Cataluña, no tanto el del País Vasco, pero sí el de Cataluña, que es particularmente intenso y además particularmente secular, y además muy vinculado a una sociedad civil y a la burguesía, que desde prácticamente, no voy a decir desde el origen, pero desde muy temprana, sobre todo desde épocas muy tempranas del siglo XX, y desde finales del XIX, se incorporó al discurso nacionalista. Mientras que en el País Vasco era otra historia y era otro circuito. Entonces creo que fue Ortega el que dijo eso precisamente, que al final Cataluña y el problema habría que conllevarlo. Es decir, no hay una solución, sino es el de conllevarlo. Yo soy muy pesimista. No hay una, hay varias. Hay un encaje, tiene que haber un encaje. Pero es muy complicado, no sé exactamente dónde está el quid, de verdad, que no atiendo a saber dónde, porque si dices, en definitiva, podríamos resumirlo todo, porque es la ausencia de formación democrática de una sociedad que hace poco tiempo todavía, a pesar de que Franco murió hace 50 años, que tiene poca experimentación democrática, la tiene poca, es decir, está poco experimentada la gestión democrática, laica, civil, de sus propios recursos sociales, políticos, culturales, ideológicos y de todo tipo. Está poco experimentado. Y es más, está muy contaminada. Prácticamente desde el origen de la transición, la gestión democrática ha estado contaminada porque los partidos más abierta y descaradamente laicos en la izquierda han estado contaminados por el nacionalismo. Es decir, no han dejado que dijéramos que los mecanismos democráticos fluyeran como en otros países, de una forma mucho más depurada, de una forma mucho más laica, controlando lo que son las gestiones diarias, el día a día, lo que es la sanidad, todo, la escuela, se ha contaminado absolutamente todo. El proceso de desintoxicación, pues yo no lo veo, ni sé ahora mismo quién sería capaz, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista ideológico, para invertir la carga de la prueba, es decir, intentar desintoxicar lo que ya es socialmente, es decir, cómo desintoxicar, cómo desenviciar, cómo generar, digamos, una sociedad más sana desde el punto de Bueno, vista se habla político. de esos procesos, yo que participé Pero en ¿quién? ¿Cuál es el dos agente? Pero ¿cuál es el...? 20 años, sí. 20 años cambiando, Sí, pero- cambiando las cosas Claro, desde la escuela. pero para 40 años se necesitan otros 40 para darle la Sí. vuelta. A ver, Y yo... necesita agentes sociales Sí, que sí, lo hagan. sí, Es claro, decir, tiene que haber un propósito claro, político. Necesita operadores que Claro, digan, bueno, ponerse. vamos a intervenir Pero en ese para sentido, ¿no? poder llegar a hacer ese propósito político hay que tener el control político. El poder. Sí, claro. Eso es clave. Un mínimo de poder, por lo Claro, menos. yo veo que ellos dos dicen cosas, yo no me atrevería a negar ninguna de las que habéis dicho. Sí matizaría, yo creo que nos confundimos cuando pensamos que en el 2012, con el tema de la rodea al Parlamento y tal, y hay ese cambio, que hay un punto de inflexión claro, de que el nacionalismo pega un acelerón. Pero es que el nacionalismo siempre ha querido eso. Yo siempre he teorizado que con Jordi Pujol hay un proyecto que es llegar a la independencia, llegar a la secesión. Lo único que pasa es que, como el mismo Jordi Pujol decía, ahora toca esto y después tocará la independencia. Primero autonomía, luego independencia. Y yo creo que hubo un problema, y es que
el proyecto estaba diseñado para hacerlo a más tiempo. Es decir, no estaba previsto ese punto de inflexión del procés, el procés como un acelerón del independentismo, sino que se ven abocados precisamente con ese rodeo al Parlamento de que el movimiento que estaba viendo, los movimientos sociales que estaba viendo en Cataluña, no eran tan independentistas. Incluso en Plaza Cataluña, lo del 15M era claramente, no tenía nada que ver con el independentismo. Bueno, lo copan sí, luego, sí, pero al principio no tenía nada que ver. Las primeras declaraciones que hacen los de Esquerra y los de CiU en aquel momento era ¿quiénes son estos españolistas que están en Plaza Cataluña? Pero inmediatamente lo que hacen es enviar gente a formarlo. Y luego luego se rehace ese discurso. Sí, pero es que además se rehace el discurso. Yo he visto cómo han rehecho el discurso de que el 15M en Plaza Cataluña era una cosa secesionista, y no es verdad, no se inicia allí. Yo estuve allí y vi que allí había gente de todo tipo, pero secesionismo es lo que menos había. Al cabo de 2 o 3 días, 4, empiezan a aparecer algunas esteladas, pero no llegaron a controlarlo todo. Por eso te digo que de alguna manera eso es un proceso que es una aceleración. No hay nacionalismo moderado y nacionalismo radical. Nacionalismo es siempre una pretensión insolidaria, básicamente. Y eso es lo que pasó. Luego, yo lo de la conllevanza, yo creo que hay que superar a Ortega. Ojalá. Yo creo que hay que superar a Ortega. Ojalá. Dime porque, cómo. Sí, no, ya lo sé, ¿no? Si encontramos la pero forma, asumiendo el Estado lo que tiene que asumir. De alguna manera el Estado tiene que asumir un papel director. Pero ¿quién le pone el cascabel? Exacto, es decir, el cambio, las fuerzas políticas el PP ha gobernado este país durante tiempo. Y es decir, la con el política PP, con el que PSOE llevó no vamos a través de Soraya Sáenz de Santa María era la de paños calientes, y no la de conllevancia, era el pasteleo total y absoluto. Y no hablo del PSOE porque ya... Es más, yo he teorizado que el proyecto Soraya era colocar a Esquerra Republicana en el gobierno de la Generalitat. Ese era el proyecto Soraya. Y lo está llevando a cabo el PSOE, señor Pedro Sánchez, no lo olvidemos. El proyecto Soraya era colocar a Esquerra Republicana como interlocutor del gobierno español. Lo están consiguiendo, lo han conseguido. Es decir, esa es la realidad. Entonces, claro, si tanto PP como PSOE han estado conniviendo con el nacionalismo, es muy difícil que ellos puedan llevarlo a cabo. Alternativa, pues claro, hay que crear una izquierda que sea capaz de forzar un cambio en esto. Hay que ser hay que ser humildes, ¿eh? A ver, Vicente, yo no sé si lo que me estoy preguntando desde hace un tiempo a esta parte es que el esquema, dijéramos, y no me confundáis, el esquema de participación en la vida política está haciendo agua por muchos lados. El cansancio, pero es importante, es decir, es porque eso reconvertiría el discurso nuestro, es decir, el cansancio social y la distancia de la sociedad que yo percibo, más allá de las mercadotecnia, de la elecciones, coña, de las encuestas y estas cosas. Sí, también. Pero lo que uno percibe, efectivamente, hablando con la familia, con las gentes, con los amigos y tal, es que hay una distancia cada vez mayor entre la clase política, entre los gestores de la política y la sociedad. Entonces yo creo que la única solución que podría haber es, ya lo hemos intentado una vez, pero renovar el discurso político sin ningún tipo de ambajes. Es más, es decir, superando el esquema tradicional derecha-izquierda. Es decir, probablemente lo que necesita hoy la sociedad española, creo yo, es un discurso, alguna vez lo habíamos hablado, mucho más laico, transversal, que sea mucho más de gestión, que acentúe la eficacia y sobre todo, dijéramos, la gestión cristalina, pura y dijéramos, y muy vinculada a las necesidades sociales. Si queremos eso, registrarlo, hacer un balance o inclinar un poco la balanza hacia quienes están más necesitados de ellos, hagámoslo, efectivamente. Pero creo que va más es un discurso regenerativo que no intentar buscar un nuevo planteamiento que desde la izquierda presuma ahora de decir, bueno, nosotros somos por fin la izquierda laica, y no nacionalista. Yo digo, sí. No, te entiendo, ¿eh? Además, yo creo que eso implicaría, más hablar casi de un patriotismo constitucional. Sí, España necesita rearmarse
en su propia esencia, no esencialista, no hablo de identidad, Pues hablo de valorar son palabras que las carga el diablo. Claro, Pues ahora claro, que lo sé. Las tal, usas ¿no? y tienes que matizar casi cuando la usas, ¿no? Pero sí, bueno, pues casi patriotismo constitucional, reclamar eso y reclamar que no somos ni identitarios ni nacionalistas, sino simplemente que formamos una comunidad en la que todos somos iguales en derechos y deberes. Y que cada uno se sienta lo que quiera, pero que tú no puedes tomar parcialmente una decisión que afecta a un todo. Y ese es el gran problema que tiene el nacionalismo, que quiere desde la parcialidad obligar a todos. Y eso no podemos aceptarlo. Entonces, y es cierto que de alguna manera ha habido un discurso de decir, superemos izquierda y derecha, planteemos el problema nacionalismo sí, nacionalismo no. Yo creo que no van desunidos. Porque el problema está en que cuando decimos superemos izquierda-derecha, acabamos todos en un magma que al final acaba siendo derecha. Corres el riesgo. Claro, y hay un riesgo real. Pero ya tú lo ves en sociedad civil, o en Ciudadanos, o en sociedad civil catalana, ha pasado, que al final, ¿quién se ha comido la tostada? La derecha, claramente. Entonces, hagamos ese patriotismo constitucional, pero teniendo claro que tenemos que tener unas formaciones de izquierda consecuentes con ese patriotismo. Una inclinación, registro, como quieras llamarlo, es decir, que hay un presupuesto, un esquema, un código, efectivamente, que tienda a favorecer y defender los intereses de quienes el sistema golpea de forma mucho más dura. Entonces ahí sí que no se puede perder la noción, estamos ahí para ello. Es decir, vamos a gestionar, vamos a hacer que una sociedad, en realidad es un planteamiento socialdemócrata el que estoy diciendo, de puro, en fin, de pura socialdemocracia laica, porque estamos ahí y el código es ese, mejorar la situación social y particularmente de los que están sufriendo más. Ahora bien, que no nos quepa duda que mejorar esa situación social en todos los terrenos, tanto económica como cultural, psicológica, sanitaria, etcétera, forma parte por una derrota en toda regla de las ideologías tóxicas, del nacionalismo identitario, de la reacción más absolutamente ideológica, se presente con formas como de nacionalistas izquierda o de derecha, o no se presente, o de izquierdas. Sí, hay gente de izquierda muy reaccionaria. Hay una izquierda reaccionaria, el mismo Ovejero lo dice. Hay que derrotar esa bueno, esa los historia. polos se atraen, ¿no? Los polos opuestos se atraen, porque al final si tú miras el fondo del discurso de Vox con algunos posicionamientos muy radicales de Podemos, prácticamente van a decir lo mismo. Uno se va a hacer una foto en un lado y el otro la va al otro lado, pero realmente es un poco igual. Yo creo que el sectarismo impera demasiado, Lo que nos tendríamos que plantear es que es muy difícil porque somos latinos, somos pasionales, entonces todo lo llevamos. Me gusta ahí, esa definición de somos latinos. De derecha y de izquierda. y lo importante es que se construya un discurso muchísimo más técnico. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, por favor, el sentimiento está menos muy bien. ideológico. Yo soy más profundamente racional, colombiana, nací allí y tal, pero yo vivo aquí, amo aquí, como aquí y quiero que se mejoren mis impuestos y mi calidad de vida, yo quiero lo mejor aquí y podré apoyar, pues cuando aprendamos a desraigarnos de este sentimiento barato que es de lo que se han aprovechado los partidos como Vox, como se llama patrioterismo. Esto, pues podremos crear algo, pero mientras tengamos este sentimiento tan ridículo, tan básico, que también, permíteme una cosa, y no quiero ofender a nadie, pero es que leemos muy poco. En España se lee poquísimo. Yo recuerdo en Alemania, tuve que ir justo cuando habían elecciones, la gente se sienta por la noche y hace realmente, se imprime las hojas y se las mira y discuten un poco. Y luego ya puede empezar con quien quiera, pero la pela, o sea, es increíble que en Cataluña, que la pela es la pela, nos dejemos llevar por el sentimentalismo de que no nos dejan hablar en catalán, que es falso, totalmente falso, que es al revés, es todo lo contrario. Claro. Pero bueno, tenemos que superar un poco y ser capaces de dar un discurso mucho más moderno. Yo estoy más contigo, que no quiere decir que no sea ideológico, pero muchísimo más moderno, más técnico y con números. Sí. Porque al final cuando a ti te muestran los números, es donde dices, oye, 2 presupuestos, pues cuál tú miras, el más atractivo, evidentemente, pues ahí es, creo que el fallo, o sea, el meollo del asunto es tener algo muchísimo más técnico, más práctico. Yo te hago solo una pequeña enmienda. Yo más que técnico hablaría de racionalización o de racionalidad.
Porque los técnicos tienen que estar apoyando la racionalidad que los políticos tienen que dirigir. Pero bueno, esto es un pequeño matiz sin mayor importancia. Despojado de toda despojado de exacto, ideológica y de... Sí, de identidades ficticias. Identitarias. Y de sentimientos. El sentimiento no trae nunca nada bueno. Sí, yo cuando digo ideología, sé a lo que me refiero, igual ideología porque... Sí, ya te entiendo. Por no configurar, ¿sabes? Sí. Un marco excesivamente rígido, estrecho, en el que realmente digas, bueno, los que sois de mi club estáis ahí y los que no lo estáis. No, porque puede haber gente que coincida en todo y puede haber gente que coincida en parte. Y bienvenida sea. Claro. Que bienvenida sea, digamos, a un proyecto que regenere la vida pública, la vida política, nos aleje de esos excesos del nacionalismo y del totalitarismo. Yo pienso que estamos ante un riesgo del nacionalismo catalán. El catalanismo es un proyecto reaccionario. Sin duda. Reduce el ámbito de la democracia. Totalmente. Reduce el ámbito del desarrollo democrático y que hay que atajarlo en parte con sus mismas armas. Hay que poner en marcha una movilización que defienda la profundización de la democracia, entendida como solo puede entenderse, ampliación de la democracia. Pero cuando más hablas de movilización es reaccionario. Sí, pero por ejemplo, cuando hablas de movilizar movilización socialmente. Pues la movilización son las elecciones, es decir, una movilización que acaba en la arena política, en realizarte unas elecciones. Donde se concreta. Lo que implica que tendremos que plantearnos la creación de partidos políticos, nos guste o no. Sí, otra cosa es estar en contra de la partitocracia. Fíjate que aquí hay unas fases que es conveniente no quemarlas precipitadamente. Sí. Primero hay que cambiar ese fondo que hemos hablado antes de la izquierda, que identificaba lucha nacional y lucha de clase. Totalmente. Eso hay que hacer un reset total de ese tema. Y separarlo. Exactamente. Entonces, no hay que plantearse que la lucha ideológica ha acabado. No, porque esa no acabará nunca. Nunca. El conflicto entre ricos y pobres es un conflicto que viene del capitalismo en sí, del concepto. Será eterno y no se superará nunca, pero esa dialéctica hay que mantenerla. Claro. Entonces, para minimizarla. Exactamente. Sí. Entonces, dada la correlación de fuerzas que hay en Cataluña, eso es difícil. Todavía comunes, PSC, cabalgan en un hábil juego de liberación nacional, liberación de clase. Todavía están instalados ahí. Entonces, eso hay que conseguir, una izquierda que ponga la denuncia en ese concepto. Y luego hay que hacer un movimiento a la vez parecido a lo que está haciendo el adversario, una cierta alianza interclasista, sin desarme ideológico, Ahí mi concepto de tregua catalana. Tregua catalana es no desarme ideológico, pero sí que hay que hablar con los afines de mantener el ámbito de la democracia a nivel nacional español y superarlo y construir una Europa más democrática también, no regresar a pequeños feudos. Entonces, ese diálogo, sin rebajar planteamientos de lucha de clases, sin rebajarlos, eso es natural en la historia de la humanidad, hay que poder hablar con los sectores afines que defienden el ámbito español para plantar cara al secesionismo, al soberanismo que está hoy es rampante, es el que manda. Entonces hay que saber jugar para no caer en la hegemonía de la derecha españolista de Cataluña y saber hacer frente al soberanismo independentista
del catalanismo. Yo- Ese es el juego que hay que saber articular. Yo disiento, yo disiento porque, vamos a ver, porque creo que seguimos partiendo de un concepto que yo creo que es, con todos los respetos, ya anacrónico. Que el motor de la historia siga siendo la lucha de clases, que es un concepto marxista, es prácticamente, forma parte del ABC de cualquier marxista que se preside serlo. Efectivamente. Y sin embargo, yo creo que las sociedades han evolucionado de una forma como mucho más sofisticada, mucho más compleja. No se puede hablar de lucha de clases en España de una forma así tan depuradamente marxiana, sino que los países pobres son muchos, la izquierda tiene, por su propia connotación, tiene que someterse, instalarse en un sentido mucho más ecuménico, mucho más internacionalista que está en el origen mismo de la izquierda, y abandonar cualquier planteamiento de tipo, es decir, nacional, nacionalista, no nacionalista solo, sino decir, de reducir su marco exactamente a unos códigos que impliquen que esa izquierda va a intervenir únicamente en el país. Está bien que intervenga, naturalmente que está bien que intervenga, pero pensando sobre todo que la situación de la pobreza, que es lo que realmente, la pobreza de todo tipo, pero sobre todo la pobreza económica, que conlleva la pobreza cultural y ideológica de todo tipo, es ya un elemento que forma parte del sustrato internacional, es decir, forma parte de en lo que hemos convertido el mundo. Hemos convertido el mundo no en una pequeña parcela, es decir, bueno, es que en España seguimos pensando la lucha de clases. No, escucha, nada, escucha, entiéndeme que para renovar el discurso hay que ser mucho más laico, mucho más internacionalista y mucho más decir, esta mierda del nacionalismo es tan tóxico que es un provincialismo decimonónico sin lugar a dudas, Benito. que le den por el... Pero hay que ir por etapas. Sí, no, pero Porque no hay gobernanza mundial. Los dos tenéis razón. Ya. Pero La única gobernanza efectiva mundial son las multinacionales. No, ya, sin duda, Son las No, que pero ahí tienen está el estructura. tema. mira, Gobierno. pero Este tiene mucha razón. El problema es que la lucha de clases no se puede reducir Claro, al Estado-Nación. La lucha de clases es un problema internacional. Pero bueno, yo creo que otra cosa es que el marxismo español esté un poquito perdido, ¿vale? Vamos a decirlo así. Pero yo creo que tienes a Samir Amin y a otros autores que ya han determinado que el problema de la lucha de clases es un problema global, mundial, no es un problema de un país. Quedárselo del socialismo de un solo país, eran estalinistas, y el problema que tenemos aquí yo te diría que incluso va peor. Y que es que la cierta izquierda española se ha quedado no en el nacionalismo de España, sino que se ha ido en el plurinacionalismo de España, con lo cual estamos mucho peor. Bueno, Tenemos que evolucionar, chantaje superar todas estas sistemático cosas. para- Patriotismo las- constitucional, tú le llamas... Autonomía. no, tú le has llamado de otra manera, tregua catalana. catalana. En Cataluña hay que ir a una tregua. Sí, pero es que el problema no se va a te superar fías, solo es desde que- es que Cataluña. no, Hombre, no. Se nos tiene que superar podemos desde fiar. todo el país. Efectivamente, No son de tú fiar. cambias, tú eliminas, acabas con la hegemonía. Pero tenemos que reforzar entonces la izquierda, porque lo que tenemos ahora no Acabas nos sirve con para la esa tregua. hegemonía del PSC y el PSOE Claro. da una vuelta de arriba abajo. Claro, también, es Hombre, verdad. sí, pero También. eso- El Sánchez PSOE lo- da una vuelta de sí, arriba abajo y bueno, acabas pues con ya la sabes lo que nos hegemonía toca del hacer, PSC. Está claro. Bueno, chicos, no hay tiempo para más. Qué pena, qué rico debate. Y de verdad me siento muy privilegiada por tener estas tertulias y estos amigos, porque ya, bueno, somos ya medio amigos de tanto vernos, al final Exacto. terminaremos siendo amigos. Y muchísimas gracias, Javier, por todo, por tu acogida. Y por lo que nos vamos a comer ahora. Y porque Tenéis el chuletón preparado. Sí, porque la tertulia se está haciendo cada vez más complicada con los olores que emana de la barbacoa. Eso sí que es tóxico, 50 tío. minutos de tertulia, justo el tiempo de hacer Venga. todo el chuletón. Perfecto, pues estamos, muchísimas gracias por vernos. Ya sabéis que siempre estamos dispuestos a Javier, a mí, a cualquiera de nosotros contactar para venir a hacer tertulias, para hablar de política y para seguir trabajando en esto que tanto queremos, que es este país, Cataluña, y salir adelante de todas estas crisis y dar un granito más a este mundo. Gracias. Está bien, lo hemos pasado bien. No digáis que no. No, pero no nos hemos tampoco contradicho mucho. Yo creo que hemos sido elegantes y nos hemos apoyado. No. Sí. Por eso yo le he matizado.